Hola, buenos días en otro jueves más dentro del espacio Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio, este espacio de psicología y salud mental. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto en concreto que tiene que ver también con algunas personas, algunas personalidades, y es un concepto que se denomina triada oscura. Y dirá mucha gente, ¿y de qué nos va a hablar hoy Antonio? Bueno, pues Antonio va a hablar con Rafael García Sánchez, que está aquí conmigo, psicólogo social, que colabora en Jaén Plus Radio con su programa Píldoras de Liderazgo. Vamos a hablar sobre este concepto de triada oscura. Y os pongo, como siempre, en la introducción, una serie de epígrafes. Cuando el poder se vuelve peligroso. Narcisismo, manipulación y frialdad, el cóctel de un líder oscuro. Y eso no solamente basado a nivel sociopolítico, sino también lo vamos a basar en cualquier persona en general, en la sociedad. Comenzamos, por tanto. Pues buenos días, muchísimas gracias Mateo Marto, el técnico de sonido, por darnos entrada. Otro espacio de los rincones de la mente, ya digo, vamos a hablar hoy sobre un concepto muy específico, la triada oscura, también un tema de, evidentemente, de psicología y que lleva a la psicopatología y que nos acompaña hoy, pues de nuevo, porque ha estado ya en algunas ocasiones con nosotros, pues Rafael García, compañero psicólogo social, personas que lleva muchísimo tiempo trabajando en temas de recursos humanos, psicólogo político, colabora en el Parlamento andaluz. Es decir, sobre este tema me parece a mí que no es que sepa más que muchos, sino que sabe casi más que nadie muchísimo. No, es verdad. Rafa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas Encantado de gracias estar por estar aquí en con otro programa vosotros, de Los contigo. Rincones de la Mente. Hombre, lo digo sin, pues, es verdad, es que sobre psicología social, sobre perfiles de personas de todo tipo, pues tú en este aspecto sabes bastante. Quiero centrar el programa, evidentemente, como siempre, una parte clínica, pero yo le vamos a dar un enfoque sociopolítico, social, en definitiva, y sobre todo en aquellas personas que se mueven en los ámbitos de poder. Psicópatas, narcisistas, maquiavélicos, ya estoy diciendo tres términos que muy bien Rafa García pues nos va a explicar, que son los nuevos reyes del poder. Lo dicho, buenos días, Rafa, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, no, es que yo te dije a ti lo de la triada oscura y dijiste, oye, pues adelante. Me encanta. Adelante, porque es un tema que además te voy a decir una cosa y lo voy a decir a todos nuestros oyentes, es que creo que está en vigor hoy en día y pues por ese tipo de personalidades que de alguna forma nos gobiernan. Me decían Rafa el otro día, bote pronto, me parece un poco vulgar, pero oye, ¿te estás dando cuenta, Antonio? Me decían que los gobernantes que tenemos a nivel mundial están todos medio locos. Y ahí lo dejo. La triada oscura. Definición viene del Roy Paulus, Sí, que fue el que primero que creó este constructo sí, de triada exactamente. oscura. Cuéntanos. Bueno, yo sí, Están si un me poco locos, por permite. cierto. ¿El qué, perdón? Todos los gobernantes están locos, la No, mayoría de los no, gobernantes. gracias a Dios, no. No, Pues te cojo Corea del Norte, te cojo Estados Unidos, te cojo Rusia, te cojo Venezuela y bueno, te puedo coger, me callo. sí, vamos a ver. Yo voy a proponer, a ver qué te parece, a ver qué te parece, Tú Antonio. propon que eres el que sabe de esto. A medida que vayamos hablando, que vayamos bueno, comentando cosas sobre esta triada oscura, como vamos a hablar de rasgos psicológicos, mi propuesta es que nuestros oyentes pues vayan identificando personajes a nivel político, a nivel social, que puedan encajar, ¿no? De alguna manera, que puedan compartir algún tipo de rasgos, de características dentro de esta triada, ¿no? Muy bien. Se nos vendrá a la cabeza más de uno, Pues tu propuesta ¿vale? va adelante, eres el que sabe de esto. Cuéntanos. Bueno, la triada oscura, como tú bien decías, ¿no? Es un concepto psicológico, ¿no? Y describe tres rasgos de la personalidad social aversiva. Es decir, aversiva evidentemente es porque Sí, explícalo, aunque lo sabemos, pero bueno. aversiva quiere decir contraria a, ¿no? Es decir, no una personalidad pro social, sino todo lo contrario, ¿no? De rehusar, ¿no? Y que pueden encontrarse con frecuencia en posiciones, y esto es importante, en relación también con lo que tú comentas, en posiciones de poder.
Cuando el poder está en medio, favorece que se puedan desarrollar estos rasgos, ¿no?, de conducta socialmente aversiva. Poder político, cualquier tipo de poder, ¿no? Incluso en posiciones pues, En una empresa, por ejemplo, empresariales, evidentemente. en una empresa, el jefe, por ejemplo, para no centrarlo solo en el tema político, es decir, Exacto. hablábamos en otros programas anteriores sobre el tema de psicopatía, que no solamente se dan en psicópatas propiamente dicho, sino que hay mucha gente de la calle que puede ser, es decir, no psicópata, digo, con poder, sino en cualquier persona de calle. Aquí también se podía dar, pero sí es verdad que se identifica mucho más con gente que tiene poder, ¿no? Exacto. Bueno, la psicología organizacional trata el tema también de la tríada oscura. En cualquier tipo de organización pueden aparecer Efectivamente, eso es personas. importante para definirlo, ¿eh? Es decir, que Pero bueno, un jefe tuyo puede tener la triada oscura perfectamente. sí, Un jefe de tu empresa, o rasgos no hace falta tenerla por completo, no es un checklist que haya que tener, ¿cierto?, sino que puede manifestar ciertos rasgos que pueden englobarse dentro de esta tríada, ¿no? De hecho, esta tríada, como comentaba, son 3 rasgos principales de la personalidad, que es tú bien decías, el narcisismo, una persona narcisista, una persona maquiavélica, ¿no? Además son lenguajes del día a día, ¿no?, que tenemos todos muy bien asimilados, ¿no? Y psicópata, ¿no? Es decir, el narcisismo, que está caracterizado por una persona que se da mucha autoimportancia, que tiene una necesidad permanente de admiración, y aquí voy a meter el concepto que tanto hemos tratado en otras sesiones anteriores, que es la falta de empatía. En políticos, ¿cómo se manifiesta ese narcisismo? Venga, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a empezar con el reto que teníamos hoy. Pues son personas que tienen, o políticos, que tienen una obsesión por la imagen pública. Tienen un deseo constante de protagonismo y son personas que tienen cierta dificultad en aceptar críticas o errores. El segundo rasgo, el maquiavelismo, ¿no? La persona maquiavélica, ¿no? Pues impulsa, ahí tiene una... identificamos, y lo identificamos bien, una persona maquiavélica como una persona manipuladora. Efectivamente. Son personas cínicas, sobre todo, ¿no? Exacto. Que tienen pocas normas éticas, ¿no? Prácticamente ninguna, si no son normas que le beneficien para conseguir su objetivo. En los líderes políticos, pues una manipulación estratégica. Una manipulación estratégica con falta de escrúpulos y el objetivo es seguir aumentando el poder. Ese es el segundo rasgo. La psicopatía, que hablamos en su momento en la sesión anterior, efectivamente. Pues son personas con insensibilidad emocional, impulsivo, ausencia de remordimiento y con claros comportamientos antisociales. En política, pues son personas con frialdad extrema. Son personas muy frías, ¿no? Es posible que a lo mejor pueda hacer un discurso social y darse la vuelta, y esa defensa ultranza que hacía de lo social ha desaparecido, ¿no? Pues sí, pues son personas evidentemente con una frialdad extrema que a pesar de todo saben controlar, porque no tienen empatía y en ese sentido da igual. Oye, Rafa, vaya cóctel molotov me estás hablando, ¿no? Es decir, en una persona que pueda tener, una bomba, que pueda tener ese maquiavelismo, ese narcisismo y esa psicopatía, si son en rasgos extremos y en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en política o en empresa, en economía y tal, es peligroso, ¿no? Sí, es peligroso, pero aquí, hombre, creo que es importante volver a hacer o hacer hincapié en lo que hemos dicho también anteriormente. Es decir, no todos los líderes, no todos los políticos, no todas las personas con poder lo tienen. Hay muchas, gracias a Dios, muchas, quizás la gran mayoría, no, quizás no, la gran mayoría, que tienen valores éticos, bueno, que son contrarios, evidentemente, a todo lo que representa esta triada, ¿no? Perfecto, es bueno que diga eso, efectivamente, porque así, es decir, siempre en estos programas de psicología y salud mental ponemos rasgos en donde, por ejemplo, pues estos psicópatas maquiavélicos y narcisistas, pues son un 2, un 3, un 4% de la población, por cuantificar, me parece que incluso lo he estudiado, he leído algo, pero no todo el mundo, efectivamente. Pero sí que es verdad que cuando se dan en personas de poder y esto llegan a esos extremos, pueden ser peligrosas. Una cuestión también, te hago el huevo o la gallina. ¿Estas personas se hacen así, dentro del poder son así, pues porque tienen estos rasgos? ¿O una vez que llegan al poder manifiestan y engrandecen unos rasgos que quizás no tenían? ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, no tengo información que pueda Pero sí contrastar, tienes, sí tienes pero sí tengo intuición. experiencia y experiencia que conoces a muchísimo. Tengo Tú intuición. el perfil ese los conoces. Sí, bueno, hay, ¿Se hacen o nacen? bueno, todas las personas nacemos con cierta predisposición a muchas, a ciertos valores que podemos tener. Hay quien las tiene una predisposición a, bueno, a tener esta serie de rasgos, le son más fáciles, ¿no? Y puede ser que por ende tenga otros valores que contrarrestan. Es decir, oye, mira, esto sí me gustaría tener más poder, pero no creo que yo sea la persona capacitada, o yo creo que hay otra persona que lo puede hacer mejor que yo, o no es de mi competencia, aunque tenga la posibilidad, y hay otro valor que es el valor de la honestidad, ¿no? Que tiene desarrollado, que también lo tiene nace con él y le hace, pues, de alguna manera inhibir ese valor. Pero hay otras personas que no, que son, bueno, pues mira, pues empieza siendo buena y se da cuenta de que, oye, pues mira, esto no está tan mal, esto no está tan mal, esto no está tan mal, y al final pues puede incluso acabar en la cárcel. La triada oscura con esas características, esas personas que, como dicen muy bien, pueden ser incluso con rasgos positivos, es decir, ahí puede haber rasgos positivos dentro de estos tres aspectos, ¿no? ¿Se sabe cuáles son las causas de este tipo de cuadros de personalidad en donde se juntan maquiavelismo, narcisismo y psicopatía? Puede venir de la infancia, puede ser personas que vengan con sus genes. No se sabe mucho de esto al respecto, No, ¿no? no se sabe mucho. Lo que sí se sabe es que normalmente siempre hay rasgos de las tres presentes. Una persona narcisista, pues bueno, es también maquiavélica, tiene rasgos maquiavélicos. Una persona que puede ser maquiavélica, pues puede utilizar el narcisismo en beneficio propio. O sea, que suelen ir las tres, hacen buen equipo. Hacen buen equipo. Narcisismo, Narciso, ¿no? Es decir, Narciso. nos acordamos del tema, de la mitología griega, ¿no? Es decir, explicamos un poquito el tema. Vale, Son vale. personas que les gusta reflejarse, verse, en definitiva, como tenemos en el croma, ¿no? En un espejo, ¿no? Y bueno, hasta que significó su propia muerte de Narciso al tenerse, al mirarse tanto en el río, en el espejo, que se veía su figura, es decir, se quería a sí mismo una barbaridad. Me remito al programa sobre el narcisismo, trastorno narcisista de la personalidad, que también lo hice. Maquiavelismo, Maquiavelo, ¿qué nos puede decir de Maquiavelo? Porque también tiene su origen la etimología de todas estas palabras. Sí, hombre, Maquiavelo, la verdad que bueno, también ha El tenido Principito, ¿no? el Principito, evidentemente. Pero El Príncipe, creo que era, el el Príncipe, perdón. Principito es todo lo contrario. Pero bueno, El el Principito príncipe, es todo lo contrario, efectivamente. el Me he ido príncipe del de Principito al Maquiavelo. Príncipe, el Príncipe de Maquiavelo, perdón, el poder por el poder. Exacto. El príncipe de Maquiavelo, bueno, esa obra es muy interesante. La verdad que a mí me gusta, siempre la he leído la leí hace tiempo. Y resulta muy interesante, pero porque hay que verla con cierta paz, con cierta cautela, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que es un libro, Maquiavelo no era una persona maquiavélica, por decirlo de alguna manera. Es un libro que hizo para acercarse y congraciar de alguna manera con los Medici, ¿no? O sea, que tiene su sentido el libro en sí, ¿no? No fue escrito para él, sino para su señor, para ver Pero sí si... que se le ha después buscado, ¿no? Claro, porque ahí te da una Ese fórmula, término, esa... claro, te da una fórmula, unas pautas que, coño, que la puedes utilizar, al fin y al cabo, ¿cuál es tu estrategia? Si tu estrategia es buena, pues puedes utilizar a Maquiavelo. Si tu estrategia, tu objetivo es malo, también puedes utilizarlo, evidentemente, ¿no? Hay mucho en la sociedad poder por el poder. Sí, Y sí. no solo, Rafa, te hablo a nivel político. Sí, la verdad que eh, hay a mí me gusta siempre diferenciar lo que es el poder y la autoridad. ¿Eh? Me decías que había un término que me gustaría que desarrollara sobre el tema de la autocracia y todo este tema, ¿no? Sí, Me has dicho. sí. La autocracia evidentemente está más relacionado con el poder más que la autoridad. La autoridad, el poder lo vas consiguiendo, ¿no? La autoridad es algo que te lo dan los demás. El poder lo consigues tú y la autoridad, por decir, una definición muy básica, ¿eh? Y la autoridad pues te la dan los demás, te lo otorgan los demás.
Antes de entrar en eso, si te parece, a mí me gustaría comentar 4 dimensiones principales del narcisismo, para que un poco nos situemos, porque nos va a dar pie a hablar de la autocracia, está muy relacionada con la autocracia. Una dimensión es la grandiosidad, es decir, el narcisista se cree que tiene un destino especial, una misión única, que está aquí por algo y que él es el elegido, ¿vale? Es vulnerable porque tiene vivir con una sensación de envidia, de decir, yo soy el elegido y sin embargo no me reconoce. Fíjate el conflicto personal que ya puede llegar a engendrar en una persona narcisista. Utiliza a los demás, no tiene ningún, y en esto coincide con el maquiavélico, no tiene ningún escrúpulo en utilizar a los demás para conseguir su objetivo, mentir, engañar, da igual. Y luego es una persona que evita la intimidad emocional. No evita el contacto, el compromiso, o sea, con esas Persona orgullosa, egoísta, totalmente. una grandilocuencia, ¿no? Pues con esas 4 dimensiones, imagínate bueno, pues lo que nos puede deparar una persona que decida que mi misión es esta. Ahora voy a trabajarla. Por eso decía que se puede ser narcisista, pero también al mismo tiempo utilizar técnicas O sea, maquiavélicas. que si un narcisista te coge temas maquiavélicos, Pues ya ves, pues ya ese cóctel molotov ya se está formando, ¿no? ya se está formando, Y evidentemente. si encima tienes rasgos psicopáticos, ¿para qué queremos más? Tiene ya. Rafa, la pregunta también que te quiero hacer, ¿existe cada vez más triada oscura en la sociedad? Es muy genérica la pregunta, pero bueno, ahí Sí. va. Bueno, antes, claro, antes comentaba el origen de la palabra, de dónde viene el término narciso, ¿no? De mirarse al espejo, de gustarse, de quererse, Pues hoy en día las redes sociales, por ejemplo, hacen la función de espejo, ¿no? Es un Muchas veces reflejo, sí. transmitimos una imagen, que también lo hemos comentado en algún programa tuyo, que transmiten una imagen bueno, que es mi imagen ideal, lo que a mí me gustaría, ¿no? Pues luego no es realmente lo que... Entonces, a partir de ahí, bueno, pues me puedo incluso enamorar de esa imagen, de algo que yo quiero ser, que no soy, que no puedo, o que a lo mejor no he intentado conseguirlo, ¿no? Y voy a promover. O sea, que yo creo que hoy en día como que tenemos todos los ingredientes para poder fomentar esta... Aparte, cada vez tenemos menos contacto entre nosotros, ¿no? Entre las personas, ¿no? O sea que hay una serie de factores que son propensos a que se desarrolle este tipo de rasgos, ¿no? Desde luego que sí, y yo sinceramente me preocupa, ya si me voy al ámbito político, incluso a ejemplos actuales, lo digo sinceramente, y voy a hablar de Donald Trump. Bueno, lo digo yo lo digo yo. Donald Trump Yo te pregunto, Sí, no. narcisismo altamente evidente, necesita constante admiración, habla de sí mismo en términos grandiosos, Sí. maquiavélico, usa la retórica para dividir y manipular la opinión pública, y psicopatía, algunos estudios psicológicos le atribuyen incluso baja empatía y alto grado de frialdad. Bueno, que esto si llega a Donald Trump, que lo pone el ChatGPT. ¿Qué me cuentas de Donald Trump? Mira, como sabía que iba a salir el tema de Donald Trump, porque vamos, es del libro, vamos. Pues he estado mirando y hay un Robert J. Lifton, es un psiquiatra, historiador americano, estadounidense. Psiquiatra, ¿eh? Sí, que es conocido por sus estudios sobre las causas y efectos psicológicos de la guerra y la violencia política. Pero además es un experto en estudios sobre el lavado de cerebro. Pues me resultó fantástico, ¿no? Descubrir a este autor, ¿no? Y en el 2017 escribe un artículo, en el USA Today, advirtiendo del peligro de la normalidad maligna de Donald Trump. Normalidad maligna de Donald Trump. Entonces, claro, dice que hablaba de que tiene signos de trastorno de personalidad narcisista maligno, que se caracteriza por una gran autoestima en contra de la baja autoestima. Fíjate pero no es que tenga baja autoestima, es decir, si Donald Trump no encuentra momentos, situaciones que le alimenten esa autoestima que él necesita para vivir, porque al fin y al cabo tenemos que pensar que la autoestima es la energía que las personas necesitamos para vivir. Hay quien necesita una cantidad normal de autoestima, no pasa nada, que gracias a Dios yo creo que somos la gran mayoría de las personas, pero hay otras personas que necesitan mucha más autoestima, y esa autoestima la tiene que buscar de alguna manera.
Y la busca de esta forma. Efectivamente, con ese tipo de comportamiento. Entonces necesita, ¿no? Si Donald Trump no fuera presidente de los Estados Unidos, tendría que buscarse otra forma de llenarse la autoestima, ¿no? Y este hombre, Robert Jay, dice que esa gran autoestima, esa falta de empatía y esa tendencia a la manipulación y la explotación es lo que hace que sea Donald Trump el ejemplo, pues bueno, tal como has comentado, el ejemplo de libro del que estamos hablando. Y añade, este tipo de personalidad es tóxica para la democracia y la salud mental colectiva. O sea, es mala para la democracia. Entonces, a partir de ahí ya podemos seguir hablando de líderes. No, vamos a seguir hablando de líderes, pero es que me das pie a que te haga la pregunta. Un 58, un 60% de votantes, Donald Trump. Bueno, ten en cuenta que uno de los rasgos que tiene este tipo de personalidad es la manipulación. ¿Y la gente qué pasa? ¿Que se deja manipular? Se deja manipular. Luego, ¿O no también, se dan cuenta que le están manipulando? bueno, depende. Mira, luego, si me permite, me gustaría comentar también sobre, dentro de la psicología social está el impacto que tienen las masas, ¿no? Entonces, estas personas necesitan masas, porque por sí solas, pues no necesitan que la masa le siga, porque es su apoyo, es de donde va a sacar. Entonces, el objetivo que tiene es convencer a un determinado volumen de personas, es decir, a una masa, porque tiene una serie de características que luego te comentaré que realmente se hace propicia a que a mí me ayude a estar donde estoy y a conseguir lo que quiero conseguir. Y les doy, pues bueno, pues le doy. Si la masa quiere, pues yo se lo doy. Si La psicología de masas, qué bonito también, ¿eh? Y sería también para un programa, Rafa, si es que, bueno, a ver si hacemos más tertulias con Rafael Elon Musk, que resulta que bueno, que hace 3 o 4 años se definió y dijo que sí, que era un Asperger, ¿no? Narcisismo, discurso grandioso, se ve a sí mismo como salvador de la humanidad, maquiavelismo, usa redes y medios para moldear el discurso público y psicopatía, riesgo alto, toma decisiones con un gran desprecio para normas sociales. En definitiva, estamos hablando de Steve Jobs, fundador de Apple o cofundador. Estamos hablando de Jeffrey Epstein, que ya sabemos por dónde salió este financiero delincuente sexual. Putin, Kim Jong-un. Pero yo te decía que si resulta que todos los líderes de los países más importantes del mundo están un poquito así, ¿no? Porque también lo pone aquí, lo dice ChatGPT, que no lo digo yo. Qué casualidad que todos los que han nombrado están en guerra, ¿no? Dirigen países que están en guerra. ¿Qué está pasando, Rafa? ¿Qué está pasando? Bueno. Triada oscura. El poder. Triada oscura. El poder. Mira, hay un concepto que lo has dicho tú antes, el tema de la autocracia. Lamentablemente está muy me lo habías comentado y me parece muy interesante que lo digas. Muy de moda la autocracia. El autócrata son dirigentes que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas. Y luego lo que hacen, una vez que la ganan, pues se propone desmantelar los contrapesos a su poder ejecutivo. O sea, consiguen el poder, lo apoya, y a partir de ahí empieza una serie de estrategias, de acciones para no solamente gobernar, sino controlar el gobierno, ¿no? A toda costa. Han nombrado, o sea, las personas que Trump ha ganado las elecciones, pero bueno, una vez que la ha ganado, anchas Castillas, ¿no? Le pasó lo mismo a Hitler, por ejemplo. Ganó unas elecciones democráticas. Lo tenía yo aquí también, efectivamente. Una de las personas más miserables que ha habido en este mundo, ¿no? O sea, que quiero decir que al fin y al cabo la autocracia es utilizar las herramientas democráticas para conseguir el poder y una vez que lo consigues, controlarlo, hacerlo a tu medida, ¿no? Y coger todos los hilos y mover todos los hilos que puedan mover y tal, ¿no? Estamos hablando aquí de psicología, pero ya de psicología, como bien decía antes Rafa, de masas. Que también es psicología en definitiva, es controlar las mentes de las personas, que es lo que se está haciendo en muchos países y en muchos presidentes, incluso, vamos a decirlo claramente, de muchos países, incluso cercanos a nosotros. Moisés Naim, que tiene un libro que es la revancha de los poderosos, es un libro fantástico, habla precisamente de los autócratas y nombra a estas personas, estos personajes que tú has citado, ¿no? Y él viene a decir que los autócratas son personas que consolidan su poder ocultando su plan autocrático. Efectivamente. Lo ocultan, ¿vale?
Y dice que hay 3 elementos claves, son las 3 P's de la autocracia, ¿no? Las 3 P, que es el populismo, la polarización y la posverdad. Posverdad. Posverdad, las 3 P's. Entonces, te la comento muy rápidamente. Lo que es el populismo no es una ideología, aunque acabe en ismo, como socialismo, comunismo, no es una ideología, es una estrategia. Es una estrategia para obtener y ejercer el poder, el populismo. Entonces, los populistas lo que hacen es pintar una imagen de un terreno político dividido en 2 bandos. Los buenos y los malos, los corruptos, los no corruptos, los 2 bandos, ¿no? Que son antagónicos. Y ambas partes permanecen enfrentadas. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, la polarización. Ya tenemos las 2 partes, ya tenemos los 2 bandos. Ahora las polarizo. Ahora vamos a polarizarla. ¿Y qué vamos a hacer para polarizarla? Pues vamos a demonizar cada una de las partes. Vamos a demonizarla sin dar descanso al adversario y resaltar tanto los asuntos, los nuevos como los viejos. Es decir, buscar qué es lo que podemos poner en el terreno. Imagínate que tenemos las dos, ya tenemos el populismo. Ahora vamos a lanzar algo, una situación presente o pasada, que haga que pues se radicalice en cada una de las partes. Bueno, pues, lo que sea, no quiero decir ejemplos que puedan incitar a lo mejor a pensar algo, ¿no? Pero pues, algún tema en concreto, bueno, pues hay una parte que la defiende, otra parte que la castiga, pero de una manera muy vehemente, ¿no? Y lo que hace es agravar la polarización, de tal manera que los rivales políticos, cuando se aplica, ya no son rivales políticos, ya son enemigos. Ya el concepto cambia. Entonces, dice, bueno, pero populismo y polarización ha existido toda la vida. Evidentemente, eso se utiliza en política desde la antigüedad, vamos, ya desde el concepto de Aristóteles, ¿no? Del hombre político, ¿no? O sea, de toda la vida. Pero se ha añadido un tercero, que es lo que dice Moisés. Que es la posverdad. Que es la posverdad. Y la posverdad es cuando ya existe ese populismo, esa polarización, es cuando la verdad no es que se mienta, sino que ahí está se transforma. Se transforma, evidentemente. Casi, ¿no? Y entonces ya el objetivo de la posverdad es que sea prácticamente imposible diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, no es mentir, sino que realmente... Y al final la gente hasta se cree las mentiras, en definitiva. Claro, cada grupo, como estamos polarizados, pues cada grupo se cree... Pero no es que sea una mentira, es que es tan difícil saber qué es una mentira que realmente lo que te estás creyendo te crees porque es verdad. O sea, técnicas de manipulación que incluso se trabajan y tal. Rafa, vamos acabando, pero sí, estas personas son peligrosas, evidentemente, para sí mismos y sobre todo para los demás. Me imagino que también habrá que ponerlo en tratamiento, porque a ellos tampoco hablamos de las psicópatas, que eso no quieren identificarse ni bueno, y los narcisistas tampoco. ¿Qué hay que hacer con este tipo de personas? Que hay, por lo menos, me imagino que por adelantado, alejarse de ellos, no lo sé. Es difícil porque, como comentábamos al principio, la masa es lo que mueve todo esto, es lo que nutre a este tipo de personas, ¿no? Mira, la masa tiene muchas características. Una es que convierte a los individuos brillantes en seguidores sin criterio propio. Pertenecer a la masa, es como se va haciendo la masa más grande, ¿no? Blandy Blue cuando éramos jóvenes. Ahí tiene a un Hitler. Totalmente. La masa es contagiosa. La masa es anónima, es decir, la masa puede hacer... ¿Quién ha sido? Bueno, Fuentovejuna, ¿vale? La masa es contagiosa. Exige tener protagonismo. Es sumisa y al mismo tiempo es fanática. O sea, fíjate las características que tiene la masa, si no es un caldo de cultivo perfecto para ser maquiavélico, para conseguir el poder, para ser narcisista y para ser incluso hasta psicópata. Y sobre todo la masa es el pilar fundamental en el que se cimentan los cambios que los gobernantes quieren implantar. Si yo soy autócrata, consigo el poder de una base democrática, pero voy a hacer el poder a mi manera, yo necesito una masa que me apoye. Gustave Le Bon, un psicólogo social, te hablo de finales del siglo XIX, principios del XX, todavía está vigente, decía que en su libro Psicología de la Masa, decía que los líderes utilizan la masa y tienen una estrategia, que es la afirmación, la repetición y el contagio. La afirmación es una afirmación pura y simple, desprovista de todo razonamiento, una afirmación de algo, lo que tú quieras, cualquier cosa. Una vez que la afirmación adquiere, pues bueno, está sobre la mesa, pues lo que hay que hacer es repetirla.
Y esto es lo que tú decías, ¿no? Al final la mentira se hace verdad, la repite, que al final es así. Y una vez que ya has afirmado que lo estás repitiendo y que ya se entiende como verdad, ahora lo que hay que promover el contagio. Y la masa es contagiosa. La masa es contagiosa, ¿no? Donde de hecho en política se utiliza mucho que no es tanto convencer a una persona, sino buscar prescriptores. ¿Por qué? Porque es ese prescriptor el que va a hacer que cambie la masa, ¿no? El planteamiento de la masa. Este tipo de personas es muy complicado, estoy viendo, tratarlas, ¿no? Primero, porque no ponen ellos de su parte, seguramente. Lo que pasa es que tiene mucha repercusión a nivel familiar, a nivel social sobre todo, a nivel empresarial, si está económico. En definitiva, la tríada oscura, personas narcisistas, maquiavélicos, psicópatas, difíciles de tratar porque estamos hablando de tres constructos, un constructo amplio en donde habría que tratar distintos aspectos, son complicados. Y por tanto, hombre, yo no digo de alejarse, como he dicho quizás antes, pero quizás lo que sí está claro es que no acercarse mucho a este tipo de personas, porque son personalidades dañinas para la sociedad, ya digo, pero sobre todo para sí mismos. No está en ningún tipo de clasificación internacional como tal la triada oscura, no. Digo, pero sí que cada vez se está comentando mucho más. Aquí incluso hay expolíticas y analistas políticas, escritoras que la han definido la triada oscura también, y lo están trabajando. No sé, vamos a terminar, Rafa, no tenemos más tiempo, pero ¿qué nos puedes decir para concluir un poco sobre el tema este? Que tengamos esperanza y fe en la humanidad, en las personas. Yo creo que sí, que tengamos, sobre todo a mí me gusta mucho el concepto de fomentar el pensamiento crítico, que no lo perdamos nunca. Pues muy bien, el tema crítico, el pensamiento crítico. La triada oscura, cuando el poder se vuelve peligroso, el éxito sin escrúpulos. Hemos querido hacer una anatomía entre Rafael García y yo mismo de la triada oscura. Estos tres términos que influyen en algunas personas, y sobre todo lo malo es que si se influyen en la sociedad, este tipo de personalidades porque tienen poder, pues lógicamente puede ser muy, muy significativo. La triada oscura, en definitiva. Pues Rafa, muchísimas gracias. Sé que nos ha faltado tiempo para muchísimas cosas. Hay un concepto que es muy importante en psicología, volvemos al tema de psicología y su incidencia a nivel psicopatológico incluso, y hasta de salud mental, que son esa psicología de las masas. Psicología de masas, cómo se controlan las masas. ¿Algún programa, Rafa, podríamos hacer al respecto? Me parece interesantísimo el tema de psicología de masas. Y bueno, se ha abierto otro campo más, otro aspecto más para poder tratar más adelante. Lo he dicho, un programa distinto dentro de Los Rincones de la Mente, que no ha sido tan clínico, pero que también tiene su base clínica en este tipo de personalidades. Muchas gracias, lo dicho, Rafa. Gracias, Antonio. Me encanta ver tu programa porque aprendo una barbaridad siempre. Bueno, pues en este caso es mutuo, Rafa, no por nada, pero en la realidad ha sido pues también tener aquí a Rafa, que conoce este tema muy mucho, que me consta que le ha faltado tiempo, pero que como seguiremos haciendo otros programas, incluso de tipo tertulia, pues seguiremos también aprendiendo de Rafael García. Muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros oyentes de Engen Plus Radio en este espacio de Los Rincones de la Mente. Hasta otro próximo jueves.